Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis con Z Rojas y José @JoseGeek LML. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast. En este episodio vamos a hablar sobre raza en la historia y vamos a tener aportes de algunas investigadoras que nos colaboraron. Muchas gracias por participar. Entonces, señor Elvis, ¿de qué exactamente vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre raza y cómo nosotros los historiadores vemos el problema, es decir, que raza como una categoría analítica. Vamos a tener el apoyo de unos profesores expertos en el tema que han venido trabajando esta categoría y otras voces invitadas. Vamos a aportar al debate que es, digamos que ha estado en boca de todos en este momento y que se ha empezado a ver en la historia y que muchos ignoramos en el día a día, que es el tema de la raza. Podemos empezar hablando de qué es una categoría analítica. Creo que lo hemos hablado un poco en otros episodios, pero sería bueno como volverlo a definir. Entonces, categoría analítica, pues yo lo entiendo, en mi carrera, lo he entendido como esas herramientas que tenemos los historiadores para entender el pasado. Son herramientas que construimos estudiando el pasado mismo y que nos sirven para lo que en otras disciplinas se llamaría teorizar, hacer teoría, porque en historia no hay teorías. En historia tenemos, por ejemplo, estas categorías analíticas. Técnicas también tenemos. Entonces, pues, tenemos es eso, como raza como categoría analítica, pero también tenemos raza como objeto de estudio. Vamos a ver que muchas veces no son lo mismo y que la categoría analítica no necesariamente es la misma idea de raza del pasado, sí, sino que, pues, sobre todo con este tema de la raza, o por ejemplo también con el género, o con la clase social, varía mucho y son tanto categorías como objetos de estudio que son muy, muy complejos. claro, porque pues como nosotros analizamos el pasado, pues estas categorías empiezan a mutar y digamos que es mucho más difícil no solo reconocerlas, sino también ver ese cambio y esas dinámicas que lleva a lo largo de la historia. Y lo vamos a ver mucho en esta categoría de raza. Y aquí lo que hicimos fue preguntarle a nuestros colaboradores qué entienden ellos por raza o cómo les afecta esa palabra, esa categoría en sus investigaciones. Entonces aquí vamos a escuchar algunos aportes y a lo largo del episodio van a estar escuchando esas mismas voces en diferentes momentos. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Amelia Isabel Archibald Humphries. Muchísimas gracias por invitarme a este proyecto. En primera medida, mi proyecto de grado es sobre la reconstrucción de las acciones marítimo-militares del corsario francés Louis Michel Gory, que tiene un papel muy importante en la consolidación de la primera armada al servicio pues de la Nueva Granada y de Venezuela. En el momento en que yo empiezo a realizar la investigación sobre este personaje, el término de raza no era tan permeado como pues uno se lo imagina. No es una discusión que yo llegué a entablar en el momento de conocer al personaje. El acercamiento con el tema racial se indicó en dos instancias. La primera fue la relación que entraba con Haití. Hay un relato muy fuerte y es que todavía en Colombia no hay un reconocimiento sobre la intervención de Haití en la liberación de la Nueva Granada. Entonces siempre lo relacionaban con el hecho de que es que a los negros no se les reconocían estos relatos o es que los negros no apoyaron la independencia. Entonces cuando yo encuentro Orí, encuentro que el brazo militar de Orí eran haitianos. Entonces ese fue como el primer acercamiento. El segundo acercamiento fue sobre la comunidad étnica raizal de San Andrés y Providencia, que no se recoge o no se reconoce dentro del panorama nacional colombiano. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar Orí, los primeros comentarios que hacían en torno a este tema
era que definitivamente San Andrés no pertenecía a Colombia y que parte de mi investigación era revelar eso, algo que es algo que es bastante peligroso y que realmente era falso, porque la investigación lo que quería revelar eran algunos aspectos sobre la historia marítimo-militar de Colombia, pero fueron afirmaciones que en su momento sirvieron un poco para sustentar la investigación en términos de cómo se consolidaba la memoria del pueblo raizal en torno al tema de la adhesión con Colombia y a lo que ocurre en La Haya en el 2012. Parte de estos argumentos nos llevan a pensar es cómo los sujetos se piensan pues la raza, y cómo algunos sucesos históricos reivindican pues esa noción incluso de autonomía de los pueblos, y eso es lo que pasa más o menos con el relato de Luis Orí. Hola, soy Andrea Guerrero Mosquera, soy doctora en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y actualmente soy docente en la misma universidad. Me gustaría mencionar que la cuestión raza era tan compleja en el periodo colonial como lo es hoy. Las concepciones de raza modernas, o las concepciones que hay sobre raza en la actualidad, no se aplican fácilmente al periodo colonial. Es más, raza es un constructo social que se ha ido formando a través de la historia. En segundo lugar, me gustaría mencionar que en mi investigación es muy importante tener en cuenta cómo se fue configurando la imagen de inferioridad de las personas de origen africano. Esta imagen en Europa circuló o circulaba sobre los africanos, estaba cargada sobre datos sobre lo monstruoso y lo bárbaro, sobre las costumbres que estas personas tenían, las cuales eran consideradas inferiores, como por ejemplo el canibalismo, y también algunas costumbres que consideraban bárbaras, como el hecho de practicar la poligamia. Incluso de sus costumbres, las creencias que tenían, si creían en varios dioses, cómo los adoraban, cómo hacían algunas ofrendas, etc. Entonces, todas estas características se van marcando de una u otra forma en las investigaciones que he hecho y que estoy haciendo actualmente. Es justamente hacer esa diferenciación y ver esa conceptualización que se tenía acerca de las personas de origen africano. Es decir, partiendo de que estas personas eran bárbaras, se las esclavizó. Y la única forma de sacarlas de la esclavitud era evangelizándolos. De hecho, esa es la relación con mi tesis doctoral. Se encontraron unas personas que consideraban inferiores, y una de las formas de justificar, una de las 1001 formas de justificar su esclavitud, era traerlos a América para poderlos evangelizar y poderlos sacar de esa, entre comillas, esclavitud bárbara a la cual estaban sometidos en África, y aquí se los traía a una esclavitud también, pero esta esclavitud marcaría su libertad, una libertad espiritual, porque creerían en Dios, porque tendrían otras costumbres, etc. Hay muchos de los misioneros, de los viajeros, de los exploradores de la época que lograron escribir, donde constantemente están justificando esta inferioridad. Eso por un lado. Y por otro lado, los esclavos, los africanos que eran traídos o que fueron comercializados durante esta época, es un claro ejemplo, digamos, de estos actores que estuvieron ahí inmiscuidos. Primero que todo, te agradezco mucho por la invitación a Random Access History. Para mí de verdad es un placer poder compartir este espacio y socializar algunas ideas a partir de las preguntas que me planteas. Para mis investigaciones, raza significa mínimo dos cosas, y a partir de esas dos definiciones se derivan un sinnúmero de elementos. Primero, raza debe ser entendida como un objeto de estudio, y segundo, raza debe ser entendida como una categoría analítica. Si tenemos en claro esta terminología, evitamos un sinnúmero de debates innecesarios que se han dado en las ciencias humanas. Ahorraríamos un montón de papel, teniendo en cuenta que una categoría
categoría analítica se puede implementar para estudiar en el pasado procesos en los cuales a través de un estereotipo se discrimina a un grupo específico, a través de unos estigmas, a través de la construcción de chivos expiatorios y sobre todo a partir de esos elementos cómo se generan unas relaciones de poder que generan una relación jerárquica. Ahora, no todo proceso de discriminación se puede equiparar a un proceso de racialización o una historia de los racismos en plural. Creería yo que para poder hablar de esos elementos también uno debe concentrarse en los elementos de esencialización, cómo se construyen imaginarios, políticas y normas mediante los cuales se estipula que la otredad se hereda de generación en generación, siendo esa otredad algo inmutable. Y eso es precisamente lo que termina por activar los procesos de racialización que se activan cuando existe un proceso de asimilación para contrarrestar esos elementos de igualdad. Entonces se recurre a racializar a una persona para discriminarla por su color de piel, por su pasado, por su cultura, en fin, ahí hay una gran variedad de elementos que pueden ser estudiados de manera separada o también en conexión. Cuando implementas esa categoría analítica como un set, ¿sí?, para plantear preguntas en el pasado, esa categoría analítica se debe historizar, sobre todo a la luz de raza como objeto de estudio. Entonces ahí entramos ya a la segunda definición y raza como objeto de estudio evidentemente tiene una diversidad semántica muy acentuada a lo largo del tiempo. Por lo general se cree que raza solamente significa una categoría global para ordenar la diversidad humana en diferentes grupos raciales y ordenar estos de manera jerárquica. Pero esto es una definición que se plantea solamente a mediados o a finales del siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII, con un impacto en la modernidad. Sin embargo, tenemos la palabra raza en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII con otros significados. Entonces, ahí podemos ver cómo la palabra y la idea de raza debe ser historizada a partir de una categoría analítica, pero siempre a la luz de las fuentes históricas. Nosotros pues preparamos algunas lecturas, obviamente no alcanzamos a cubrir todo el tema, pero sin embargo yo siento que hicimos unas lecturas muy precisas para poder dar una definición desde la parte teórica, como desde la parte conceptual. Analítica. ¿Sí? Y un segundo momento en el que va a ser más histórico, donde vamos a dar algunos ejemplos de dónde se ve esa categoría. Bueno, la primera definición la tomé de Peter Wade, y él define raza como una franja cambiante de categorías y conceptos creada por los europeos como resultado del contacto y la subordinación de los pueblos no europeos a través del colonialismo y el imperialismo. Básicamente es algo que se inventaron los europeos para clasificar el mundo, en su definición, digamos, más moderna. Más tipo siglo XV, XVI para acá. Sí, con los taxidermistas y estas personas que buscaban encasillar y clasificar todo. Ajá. Estas, digamos, categorías raciales se concentraban en nuestras diferencias físicas, por ejemplo, pues el color de la piel, la textura del pelo y algunos rasgos faciales, y convertían estos rasgos físicos en como vainas muy cargadas de significados y se le cargaba significados más sociales y culturales. Eso para hacer una jerarquía de la población. Entonces, por eso es que se habla de supremacía blanca, por eso es que se habla de quién es la raza superior, la raza aria, no sé qué, y demás. La vaina es que la categoría, así entendida, como algo que se mueve en el tiempo, pues cambia según cuándo y dónde se mire esa categoría. Entonces, no es lo mismo la palabra raza en la Colombia del siglo XIX a la palabra raza en el Brasil del finales del siglo XX, por ejemplo. Sí. No es una definición única de raza en la historia, o de racismo, o de racialización, que también lo usan otros autores. Claro, esto también habla sobre el mestizaje físico y cultural, que es una clave maestra para narrar la identidad nacional latinoamericana, así como lo hablamos en el episodio de El Día de la Raza, por ejemplo, con la llegada de Cristóbal Colón y este choque de culturas. Digamos que surge ahí el mesticismo y es pues básicamente la mayoría de personas que habitamos aquí en Latinoamérica somos mestizas. Y eso también habla de un proceso de racialización y naturalización de identidades. Sí, igual, es que esto es muy, muy complejo, pero sí, como se puede
utilizar para una identidad nacional en Latinoamérica, por ejemplo, también hace parte de procesos que no hacen parte de cada nación, como de país por país, sino que hacen parte de lo que conecta a esos países, que en palabras elegantes es lo transnacional, pero que básicamente es lo que está más allá en un marco mucho más amplio de los estados. Y es que igual todo hace parte de procesos históricos, ¿no? O sea, Sí, todo lo que estamos hablando es construido históricamente. Cuando hablamos de la categoría analítica, hablamos es de un concepto que hay que buscar en el pasado, hay que ver cómo funcionaba. Y haz de cuenta que si uno fuera en una máquina del tiempo, es una de las herramientas que uno se lleva al pasado para interactuar con el pasado. entonces esa es como una de las definiciones que da Peter Way, pero también buscamos a Nancy Applebaum. Ella lo que hace es diferenciar la raza como eso que cambia en el tiempo y la raza como categoría analítica. Entonces, la segunda viene siendo el proceso de racialización. Ujú. Y el primero, es decir, el que se mueve más como en el tiempo, es el que es el objeto de análisis, es lo que uno va a estudiar. En cambio, el otro es la herramienta con la que uno lo estudia. Entonces digamos que Nancy Applebaum hace una gran diferencia y es que para ella el significado histórico de raza es el objeto de análisis. Ajá. Lo Entonces, que uno va a buscar es qué significa raza en cada ajá, periodo es y espacio correcto. histórico que... Entonces, por ejemplo, si yo quisiera añadir esa categoría a mi investigación, yo iría a mirar los cartógrafos de principios del siglo XX en Colombia, cómo hablaban de raza. Ujú. Seguramente encuentro algo. Digamos que Seguramente voy a encontrar algo. ese es el primer acercamiento que uno tiene. O sea, así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, cuando uno va Sí. a estudiar este proceso, lo primero que tiene que hacer es irse al pasado y preguntarse, bueno, para ellos, ¿qué es raza? ¿Qué definían como raza? Ya la manera de Ujú, interpretar y analizar el pasado en cuanto a este tema de la raza es la racialización. Es decir, cómo ellos practicaban el ejercicio de exclusión ujú. y cómo esto impactaba en la sociedad. En ese libro, Nancy Applebaum y compañía, que ahorita se me escapan los demás nombres, dicen que cuando en el pasado hablan de raza, no siempre se referían a algo biológico, sino que esa categorización racial, como esa jerarquía que se construía, no operaba siempre desde ese determinismo científico, sino que también se construía desde lo cultural. Y esto es una de las cosas que a mí me parecen más importantes de los estudios, de la gente que estudia la raza. Y es que no solamente en el pasado no solo se entendía como algo biológico, sino que se ligaba a nociones de la cultura como, esos de allá son menos civilizados que nosotros, o tienen menos honor, o tienen menos educación que nosotros. Y que ese tipo de cosas se manifiestan en, por ejemplo, es que se visten de tal forma, o hablan de tal forma, o creen en tales dioses, o no creen en tales dioses. Y también como en el tipo de cuerpo que tenían, como todo ese armazón de creencias alrededor de eso, era lo que creaba en últimas la exclusión y lo que crea hoy en día también la desigualdad y un montón de vainas más. Digamos que Nancy Applebaum hace un análisis ya mucho más profundo y más complejo de esto, porque ella la raza dice que es definida en términos históricos, cuando el proceso de racialización significa que las diferencias humanas se marcan y se naturaliza con referencia a categorías jerárquicas. Entonces ahí cuando yo, y según mí, o sea, según le entiendo a ella, que la Ujú. raza es completamente histórica, mientras que la racialización son las prácticas que se ejercían de exclusión y diferenciación, que son, que van, como tú decías, van ligadas de la mano, van una con la otra, pero es en el proceso, digamos, social y el impacto social que tenían sí eran diferentes totalmente. No es lo mismo entender, o sea, es diferente entender que, bueno, no sé, en Colombia en el siglo XIX la raza era algo biológico netamente diferencial, digamos, supongamos, de que solo es el color de piel y las diferencias que tenemos, pero el proceso de racialización sí significa eh, aquellas castas y los derechos Ujú. y privilegios que tenían los blancos a diferencia de los negros. Básicamente lo que se buscaba era dividir a la humanidad en grupos con rasgos hereditarios que provenían de su propia cultura y de su biología, y por lo tanto se les asociaba a un clima y a una geografía particular. Eso es lo que se denomina como determinismo geográfico también, ¿no?
Sí, es que igual todo está ligado con todo. Sí, claro. Ya teniendo algunas definiciones de raza, sé que son complicadas. Pero redondeémoslo Ah, antes de bueno. pasar. Bueno, entonces, Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de raza? Cuando te- decimos raza, ¿de qué estamos hablando? entonces cuando hablamos de raza, hablamos de un análisis histórico de qué significa la palabra raza a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué significaba hace 100 años? ¿Qué significaba raza hace 200 años, hace 500, etcétera? Eso por un lado. Pero ya hablar de una categoría significaría no solo analizar qué es raza a lo largo del tiempo, sino cuáles fueron las prácticas raciales o los procesos de racialización que practicaron las sociedades en su época. Ujú. Ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo un poquito definido estos términos, espero entiendan, es cómo ha sido la raza en la historia y cuáles han sido los ejemplos históricos desde las investigaciones de nuestros invitados. Y así no hayan entendido, pues nosotros pues tampoco la tenemos 100% Claro, clara. no. Y para eso les vamos a compartir una bibliografía muy amplia, muy interesante, para que se intenten untar de este tipo de historiografía. Uno de los objetivos de ese proyecto fue visibilizar cómo se consolidaron las independencias desde otras ópticas, en este caso la marítima, cómo se han reflexionado otros sujetos y además de eso cómo se reflexionan las insurgencias en la milicia en el siglo XIX. Específicamente lo que nos llamó la atención a mi director de tesis y a mí fue que este personaje, a pesar de tener un papel esencial en la consolidación de la independencia, en el caso de los Cayos, en el caso de la toma de Cartagena, en el caso de Galveston y en el caso de San Andrés y Providencia, no aparecía en la historia oficial. Cabe señalar que soy del archipiélago de San Andrés y pues desafortunadamente no hemos podido contar con archivos históricos, entonces el tema de la investigación es algo que se nos dificulta en cierta medida, entonces generalmente nos toca, además de agotar los recursos digitales, nos toca siempre mandar a buscar archivos de Estados Unidos, de España. Louis Michel Ory era un corsario francés que no fue muy simpatizante ante la causa patriota, en la medida en que empieza pues a generar unos vínculos políticos y militares con Simón Bolívar, pero al final esto se vuelve en unos conflictos bastante fuertes. Uno de los acontecimientos que nos señala la vida de este personaje fue la reunión de los Cayos con el presidente de Haití, Alexander Petiot, en 1816. Primero, nos pareció interesante en la medida en que Ory se reúne con Bolívar y Bolívar en esa reunión se reúne con los insurgentes, que sería algunos de los militares que acompañaban a Ory, y estos militares empiezan a movilizarse por todo el Caribe al servicio pues de las banderas en este caso Ory sirve para la Nueva Granada. Al respecto de este último punto, me gustaría mencionar justo la coyuntura actual, donde se han estado derribando algunas estatuas, algunos monumentos que tienen un pasado esclavista. Uno en particular, y que está relacionado con la primera pregunta, es el padre Vieira, un padre que para algunos fue defensor de los esclavos, pero si uno lee claramente sus sermones, ahí podemos encontrar justo todo lo contrario. Él decía que los esclavos, para pasar de su condición de barbarie, debían conocer la religión católica en Brasil. Por tanto, para llegar a Brasil tenían que llegar esclavizados. Es decir, esta transmigración les permitía a los esclavos, según él, cambiar sus vidas. De hecho, pronunció un sermón muy famoso en 1633, en donde este pensamiento o esta dualidad entre lo esclavista y la evangelización de esclavos estaba muy ligada.
Solamente a manera de ejemplo, en mis investigaciones sobre larga duración, la idea de raza aparece como una variable histórica. La analizo a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI, como algo que significa un defecto en el linaje. Es decir, las personas a finales del siglo XV, a principios del siglo XVI, no pertenecían a un grupo racial, como se diría en la modernidad, sino alguien tiene o no tiene raza según los antepasados que tiene. Si tienen pasados judíos o musulmanes en la península ibérica, alguien tenía raza, tenía una mancha, tenía un defecto en ese linaje. Tiene una larga historia, y en la colonia evidentemente también se reproduce estos elementos, se sigue integrando, digamos, ese factor judío y ese factor musulmán, pero se amplía y se empieza a visibilizar a través del color de la piel. Uno tiene raza cuando hay un antepasado indígena, plebeyo, o alguien afro o mestizo o mulato. En la Ilustración, digamos, tenemos un sinnúmero de autores, sobre todo Kant, que están convencidos de esas jerarquías raciales de la sociedad, ubicando a los blancos en el ápice de esta jerarquización. Por supuesto, tenemos también la categoría de raza en el Tercer Reich, que se vuelve sinónimo de vida o muerte. Es decir, acá vemos que una historia, digamos, lineal, teleológica, transhistórica de la raza es inexistente, en la medida que esta noción es absolutamente variable a lo largo del tiempo, pero evidentemente sería miope también negar que ha servido para justificar diferencias, privilegios y en algunos casos también la vida o la muerte. Yo quería entrar de lleno a decir que obviamente cuando estamos hablando de raza, no estamos hablando de algo biológico que exista en los seres humanos. Eso ya está definitivamente probado, que genéticamente no existen razas humanas. Cuando decimos que no existe biológicamente, es que no hay como ninguna ventaja o desventaja según tu color de piel, según tu procedencia geográfica. No hay nada de eso. Es decir, son solamente cosas fenotípicas, si no estoy mal, si mi biología de bachillerato no me falla, que no tienen un verdadero impacto en qué tan capaz eres tú como ser humano. No tiene un impacto, digamos, en tus cualidades físicas o mentales, que es lo que pues el racismo del pasado decía, sino que al menos hoy en día es algo meramente cultural que se ha construido en la larguísima duración. Aquí también ya hemos hablado varias veces de esas duraciones. Pues la larguísima duración viene siendo algo que dura siglos, si no milenios, ¿sí? Es como ese tipo de cosas que uno puede encontrar tanto hoy como hace 100 años, como hace 500, y que de alguna u otra forma uno lo va a poder encontrar. Por ejemplo, algo parecido a eso es el género o la clase social, el mercado o la economía en general, la política. Entonces son categorías muy muy amplias que nos sirven para mirar la historia. Que haya discusiones al respecto, y creo que eso es de lo que tú quieres hablar, ya es otra cosa. Claro. Entonces, ahora sí. Sí, claro, ya partiendo de que no es algo biológico, porque la forma en la que estamos constituidos biológicamente es la misma, es que hay un debate entre historiadores para poder acercarse a este concepto de raza, es ¿desde cuándo se habla de raza? ¿Cuándo podemos hablar de raza? Entonces, se dice que a partir del siglo XVIII y XIX, con los taxidermistas y cuando utilizan la raza como una categoría pseudocientífica, entonces algunos historiadores dicen que desde ahí se puede hablar de raza. Sin embargo, hay otros historiadores que dicen que las prácticas raciales o de exclusión se vienen presentando desde la antigua Grecia, ¿sí? Con las personas que no hablaban griego y que eran bárbaros. Entonces que si nos apegamos a eso, entonces podríamos hablar desde casi el origen de la especie. Sí, ahí está, digamos, como la diferencia entre la raza como la entendemos hoy en día, de, por ejemplo, esa división entre negros, blancos, amarillos, rojos, y el racismo o la racialización en cuanto a proceso de exclusión. Es como yo lo entiendo. ¿Y tú cómo lo verías? Ambas son válidas, y como todo en la historia, pues depende, ¿no? Depende de tu área de estudio, de tu objeto de estudio, de tu periodicidad y de tus fuentes primarias. Entonces, y eso se encuentra en forma de prácticas, ideologías y discursos. Son vainas muy tangibles, pero también son vainas muy intangibles. Sí.
Y pues por Totalmente. supuesto toca muchas instancias de lo que hoy en día es nuestra vida cotidiana. Claro, claro, o sea, no es simplemente la exclusión por el color de piel, que es como la que más asimilamos nosotros, o sea, sino que como tú lo dices, es ideológica también en que las personas de color no son lo suficientemente inteligentes o los indígenas hay que enseñarles todo, ¿no? Ahora, han existido diversas formas de racismo y exclusión a lo largo de la historia. No es exclusivamente o no surge exclusivamente como a la piel, a la diferencia física, sino también era algo de pureza de sangre, también había una forma de exclusión y racismo con una nobleza y ascendencia social. Y también existe la eugenesia y el racismo científico, que es esta pseudociencia que busca explicar eh, por medio de la ciencia, encontrar esas diferencias y esas inferioridades. Por ejemplo, ahí se usa mucho la antropometría, medirle el cráneo, medirle los rasgos faciales a las personas y que supuestamente no sabemos cómo, nunca nos explicaron bien cómo, Ajá. pero que supuestamente eso hacía a ciertas personas o inferiores o más propensas a ser ladrones o moralmente menos aceptables moralmente, más degenerados si se quiere. Por ejemplo, hay un episodio en Los Simpson donde el señor Burns tiene una práctica racial así. ¿Esta es la mujer que vio en el correo? Por supuesto. ¿Cómo olvidar tan monstruosa imagen? Tiene la clásica curvatura craneal del criminal de carrera. Señor, la frenología se rechazó hace 160 años. ¿Y quién lo dice? Usted tiene la conformación de un taxista. Ese, ese sistema porque, o Maldito sea, señor Burns. no había una objetividad ni una forma de explicar, simplemente era como, si usted tenía la cráneo de una forma, era totalmente un asesino. Me parece muy loco esas mediciones y esas sentencias que daban así, por así. Sí, y pues hoy en día no podemos negar que hay muchas desigualdades estructurales en cuanto a una persona, pues tanto en Estados Unidos como aquí en Latinoamérica está más que comprobado que si usted nace con un color de piel negro, pues lo más probable es que le vaya peor en la vida. Ujú. Sí, y ahí ya estamos hablando de privilegios, de vainas que no son tan fáciles de ver, sino que son cosas que están enterradas en la estructura de la sociedad. Totalmente, y digamos, ese tema de la segregación está más presente debido a todo el movimiento que hubo por los derechos humanos los derechos civiles en Estados Unidos. Digamos que mucha gente, o pues he escuchado cuando hablo sobre estos temas, y es que dicen que, pues que ese tipo de racismo no estuvo aquí en Colombia, pero no ven las grandes desigualdades que existen debido a temas raciales aquí en Latinoamérica. Si bien no hubo una segregación tan marcada y definida como en Estados Unidos, digamos que sí hay unas desigualdades sociales y, como tú dices, estructurales de la sociedad en la cual estamos. Como Bueno, en mi opinión, creo que la discusión sobre raza es algo que se vuelve muy complicado en diferentes espacios. Primero porque la raza empieza también a volverse algo constitucional, ¿sí? Empieza el reconocimiento de grupos étnicos, ya se aleja un poco de ese emblema biologista y se empieza a pensar desde una categoría sociocultural, constitucional, y que da la posibilidad de que las otras personas, de que un grupo social acceda a ciertos derechos, ¿sí? Y por otro lado, en la historia sirve un poco para reconocer o para reivindicar parte de los pueblos. Y bueno, eso es uno de los pequeños aportes que quisiera compartirles. Muchísimas gracias. En las investigaciones puedo decir, mi color nunca ha determinado ni siquiera mi ingreso a la universidad, ni a posgrados, ni nada de eso. Nunca he usado ese factor para, digamos, acceder a algunos espacios. Pero es relevante que en algunos países como Colombia se esté reconociendo a estas comunidades afros e indígenas para poder acceder a
la educación superior, por ejemplo, o para acceder a ciertas becas. Es un logro, creo, muy importante dentro de la comunidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría mencionar que para mí ser negra ha marcado la forma en la que yo investigo. En la medida que los temas de investigación que he seleccionado en los últimos años, por no decir en la última década un poco más, ha sido justo relacionado con estos temas. Siempre he tenido una curiosidad por saber de dónde vengo, cuál es mi herencia cultural. De hecho, esa es una de mis últimas investigaciones, la herencia africana en América Latina, todo esto visto a través del arte. De Latinoamérica, de América, esta categoría aparece en muchas partes, pero uno de los ejemplos que a mí más me gustan es en la construcción de las naciones de América. Y es que estas identidades nacionales se han construido en términos raciales y pues obviamente las definiciones de raza digamos que han ayudado a construir esos procesos de nación. Entonces, por ejemplo, en Colombia mucho tiempo se tuvo el ideario de que éramos una nación, pues sí, mestiza. En otros países hubo un discurso, bueno, aquí en Colombia también, hubo muchos discursos de blanqueamiento de la población a partir de la emigración europea, y por eso es que el libro de George Reed Andrews se llama Afro-Latinoamérica, porque se ocupa de esa Latinoamérica afro, una Latinoamérica que es afrodescendiente. Y pues obviamente el man lo hace digamos, en paralelo, en construcción con el afroamericano, que pues sería, en nuestro idioma sería más como un afroestadounidense. Y me parece interesante como la cronología, como los grandes episodios que él plantea. Es una historia pues que tiene que ver sorprendentemente con la Edad Media, porque de no ser por la Edad Media no hubiéramos llegado a ese encuentro entre Europa y América, y por lo tanto no hubiéramos llegado a esa catástrofe demográfica indígena de la que tanto hemos hablado, la que se murió el 90% de la población indígena, y que por eso los europeos, digamos que arbitrariamente decidieron, oiga, ¿y por qué no traemos africanos de África para volverlos esclavos y pues seguir trabajando en las plantaciones y en las minas? Sí, ahí me gustaría enlazar un temita ahí de un autor que trata este tema de la esclavitud y lo relaciona con la economía y con el capitalismo, y es muy interesante ver que en su tesis él no habla de que se haya esclavizado a los negros por temas raciales, sino que simplemente la esclavitud era una institución económica de primera importancia y esta había sido la base económica griega y la que había edificado prácticamente el Imperio Romano. Pues yo no estoy de acuerdo con él en cuanto a que no fuera algo racial, sino que yo creo que no son mutuamente excluyentes. Si bien la institución de la esclavitud como tal existía desde que existe la estratificación social, o sea, desde que no somos cazadores-recolectores, digamos que la esclavitud para los griegos, romanos, incluso para los chinos, era muy diferente a cómo la esclavitud se configuró en el Nuevo Mundo, en América. Por lo que tú mismo dices, que era toda una empresa y que hace parte de la historia del capitalismo. Sí. O sea, sin esclavitud no tenemos el capitalismo que tendríamos hoy en día. Esto es una historia que es muy pesado, todos los datos que uno lee, Sí. todas las vainas. En esa diáspora en la que sacaban seres humanos de África, los traían a América y los ponían a trabajar, obviamente en condiciones inhumanas, forzadas completamente, en toda América, porque incluso estaba viendo datos de que del libro de Afro-Latinoamérica, en toda Latinoamérica hubo 10 veces más esclavos que solo en Estados Unidos. Por eso es que esa historia pesa y por eso es que esa historia tiene como la importancia que tiene. Y estamos hablando de millones de personas que fueron sacadas de sus comunidades de origen en África y fueron traídas en barcos en condiciones completamente inhumanas al Caribe y al continente americano. Si vamos a hablar de raza en Latinoamérica, esto hace parte de la historia de la raza, ¿sí? Porque pues, la esclavitud fue un fenómeno transversal a toda América. Es una historia que llega hasta hace menos de 150 años, o sea,
en Brasil se abolió la esclavitud en 1888. O sea, eso fue hace básicamente nada. Entonces, yo siento que si uno va a hablar de raza en Latinoamérica y sobre todo como estábamos hablando de Afro-Latinoamérica, pues la esclavitud es parte central de esa historia. Y es lo que nos lleva a hablar de los siguientes episodios en esa historia. Por ejemplo, la organización en palenques y en otras formas en las que los esclavos consiguieron su libertad, la participación de población afrodescendiente en los ejércitos independentistas, que no fue para nada desdeñable y hacían parte del grueso de los soldados, que gracias a eso fue que tuvieron cierto poder político para buscar la abolición de la esclavitud y que a lo largo del siglo XIX fue que se fue aboliendo en toda Latinoamérica y que luego gracias a eso fue que las élites blancas buscaron el blanqueamiento de la población pues para como alejarse de ese pasado esclavista también, pero pues con discursos muy racistas, eugenistas, de eugenesia, para buscar el mejoramiento de la raza. Por eso es que y a partir de eso pues también hubo participación de poblaciones afrodescendientes en los movimientos políticos populistas que se dieron en casi toda Latinoamérica a mediados del siglo XX, en un contexto en el que pues había cierta industrialización y crecimiento de las exportaciones. Y pues hacia finales del siglo XX y más recientemente ha habido movimientos de movilización política que buscan el reconocimiento de todas esas luchas históricas de las que hemos venido hablando. Entonces, por eso es que yo siento que si uno va a hablar de raza en Latinoamérica, tiene que necesariamente hablar de un proceso de larga duración que tiene que ver con la esclavitud, que tiene que ver pues, con la colonización, que tiene que ver, por supuesto, también con lo indígena. Y pues yo quería traer esto era principalmente por eso, porque pues el episodio lo arrancamos fue por todo el movimiento que está en Estados Unidos y que por supuesto aquí también tenemos que tener en cuenta del Black Lives Matter, para dar un contexto histórico de si bien en Estados Unidos está pasando eso, aquí en Latinoamérica en qué estamos y en qué hemos estado en el pasado. Claro, a mí me impactó mucho sobre el tema de la esclavitud, el libro que te digo, Capitalismo y Esclavitud, porque, o sea, es una persona que, o sea, el autor, Eric Williams, a partir del análisis de raza y de las prácticas raciales, logra sacar tesis y unas afirmaciones muy fuertes que digamos, solo se pueden hacer estudiando el pasado y analizando estas prácticas raciales. Por ejemplo, él habla de que no solo la esclavitud era una institución, como veníamos hablando, sino que también se habla sobre el debate sobre el trabajo libre y por qué no. O sea, explica por qué llegamos a esta esclavitud y por qué fue que se empezó a ver como una solución la expropiación y el saqueo de negros de África para las manos de obra aquí en el Caribe y en Sudamérica. Uh-huh. Él habla del comercio triangular, por ejemplo. Ajá, y no solo eso, de sino África, América, Europa, África, América. Creo que es eso, la verdad. Sí, no sí, sé. estudia eso muy bien a fondo y dice como la esclavitud no nace del racismo, sino que más bien podríamos decir que el racismo fue la consecuencia de la esclavitud. O sea, sentencias Ajá. como esas, uno queda como, uff. O sea, analizar esa categoría nos permite a nosotros los historiadores darnos cuenta de que no es no es un simple acto moral o tiene que ver con la virtud o con algo malo, sino que los hechos y los análisis históricos nos hacen ver las perspectivas económicas, en este caso, de que era la esclavitud y que era un negocio y que era la única forma en la que se podía llevar a cabo en ese tiempo pues la necesidad de azúcar y materias primas para Europa. Sí, claro, porque igual era una mano de obra que le salía barata, aunque en realidad él dice que económicamente hablando, empresarialmente hablando, era más caro tener esclavos que tener mano de obra libre en el largo plazo. Sí. O Entonces, sea, fuera de eso eran bobos. ajá. O sea, fuera de eso ni siquiera tenían un argumento económico válido. Claro, Y pues totalmente. hacerle eso a un montón de seres humanos, pues no me parece me parece muy capitalista de su parte, sí, pero pues por eso es que el capitalismo es una gonorrea. Sí.
Yo creo que la conclusión de este capítulo debe ser que el capitalismo es una gonorrea. Sí, sí, o sea, mucha gente... Porque tiene todo que ver con la historia de la raza. Entonces este tema de la raza es muy complejo y pues no sé, no me atrevo a comentar mucho pues, porque somos dos personas blancas. Por eso es que queríamos tener variedad de voces para que vieran que, pues, que nuestra versión, aunque relativamente bien leidita, pues no es la única y que esto es un tema súper grande y súper complejo que no se agota en lo que hemos dicho en este podcast, sino que, como siempre, lo que nos da este podcast es una introducción y nos ayuda a pensar los problemas más ampliamente. Seguramente vamos a seguir esta conversación por redes sociales, entonces pues esto aquí no se acaba. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下におかせられましては、 Elvis Crespo, ¿cuál es tu historia random? Bueno, entonces debido a esta gran caída de estatuas, yo vengo con un dato random. Más que un dato random, es una noticia de la caída de la estatua de Julio Arboleda del Parque de la Independencia. Pero antes de eso, vamos a hablar quién es Julio Arboleda. Julio Arboleda fue un hacendado, orador, poeta y dramaturgo, periodista, abogado militar, esclavista, político y estadista. Y él fue elegido presidente de la Confederación Granadina, entonces, cuando éramos Colombia y Panamá, en 1861. No voy a hablar mucho sobre él, porque de eso no se trata. Lo que sí les puedo decir es que los restos de este personaje reposan en el Panteón de Próceres de Popayán. Él es oriundo de Popayán. Hace una gran parte de esta familia de esclavistas de Popayán, donde estaba la gente de plata, los grandes hacendados. Ajá. Popayán decide regalarle una estatua aquí a Bogotá, y resulta que una noche el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, denuncia la desaparición de la cabeza de mármol de este personaje, de Julio Arboleda. Y resulta que esto se registra el 28 de abril del 2004, cuando un árbol cayó encima de la estatua y desprendió la cabeza del cuerpo humano. Esta estatua estaba esculpida en mármol blanco a comienzos de los años 1900 por el maestro César Siglinolfi y estaba en el Parque de la Independencia. Entonces resulta que cuando se cae, la estación de la policía se lleva, dicen que se robaron la cabeza. ¿Los tombos? No, o sea, se robaron la cabeza y los tombos se quedan con el cuerpo, que simplemente okay. Se veía el pedestal sin la estatua. Ok. Entonces lo que estaban haciendo era guardando el cuerpo mientras aparecía la cabeza. ¿Les jaló las patas? No sé, no hay registro, estoy buscando como más información sobre esto y digamos que me encontraba con noticias sobre de que se la robaron, otros de que no, que la guardaron, que simplemente que la policía se la robó. Eso fue un quilombo el berraco. Y entonces digamos que esta estatua forma parte de la memoria histórica de la ciudad. Eso por un lado. Como no les iba a dejar solo ese dato random de que un árbol tumbó una estatua, sí quise averiguar. Son más revolucionarios que nosotros hace 16 años. Que tenían más conciencia histórica. Resulta que quise buscar cuáles eran, si este personaje tenía más monumentos o lugares emblemáticos que honren la memoria o glorifiquen su pasado. Y resulta que sí, hay un parque en la ciudad de Popayán que lleva el nombre y hay una estatua. En el centro histórico de esa misma ciudad se conserva la casa de sus padres, construida en el siglo XVIII, y dicen que en ella se alojó 2 veces el libertador Simón Bolívar. También hay un retrato de óleo de Ricardo Acevedo Bernal en el Consejo Municipal de Popayán. La Administración Postal Nacional de Colombia le rindió un tributo en 1966. Lo que hizo fue la emisión de una estampilla y un sello postal con su esfinge. Y en Bogotá, el edificio de la sede principal del Fondo Rotatorio de la Policía lleva su nombre. Entonces, pues. Bueno, José, ¿y tú qué trajiste para este dato random? Pues como hablamos de raza, yo traje el debate de la raza en Colombia. Entonces resulta que en la Colombia de principios del siglo XX, en 1918, un psiquiatra que se llamaba Miguel Jiménez López presentó en el tercer Congreso de Medicina, o sea, el Congreso de Medicina, una ponencia o una conferencia que se llamaba Nuestras razas decaen, algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares, el deber actual de la ciencia. Eso fue en el 18, en el Congreso de Medicina, ¿sí? Y en 1920 hubo
toda una serie de debates en formas de conferencias que se dieron en el Teatro Municipal, hoy Jorge Eliezer Gaitán, en el que participaron médicos, higienistas y académicos. Uno de ellos, que es un nombre que tal vez suene, tal vez no suene, Luis López de Mesa, compila todas esas conferencias y las publica en un libro que se llama Los problemas de la raza en Colombia. Todo eso en 1920, en los Roaring Twenties en Colombia, los años del ruido. ¿Y qué hay en estas conferencias? Se preguntarán. Porque pues el dato random no es que hubo unas conferencias hace 100 años. Ahí hay diferentes visiones de lo que es la raza en Colombia. Por supuesto, todos asumen la raza como algo biológico y algunos también le meten lo que decíamos que también le meten aspectos culturales. Lo biológico, por ejemplo, en esta, si se hace una lectura de este libro, pues de estas conferencias, está ligado al cuerpo. Tiene que ver mucho con la antropometría y ellos en los escritos, los que se refieren directamente al tipo de razas que hay en Colombia, utilizan datos antropométricos para sus argumentaciones. También tiene mucho que ver con el clima, porque aquí en Colombia, más que en países que no son del trópico, aquí en Colombia, y lo hablabas tú en un dato random pasado, el determinismo geográfico es muy fuerte y pues en este caso, en ese momento ellos entendían la raza como también algo ligado al clima. Entonces hay unas razas que son oriundas de tierra caliente y otras razas que son oriundas de los Andes, que son oriundas de la tierra fría, como Bogotá, por ejemplo, o como Antioquia. Ahí ya se empieza a tejer algo que va como lo del cuerpo, lo biológico, con el clima y con lo cultural, que a su vez se liga, por ejemplo, a la nutrición. Algunos autores como Luis López de Mesa ahí hablan de que Colombia tiene diferentes razas que han surgido de la mezcla de otras razas. Entonces hay una raza en el Atlántico que, pues obviamente estos son los prejuicios de la época, pero mira a ver si te suenan. Él, por ejemplo, decía que la raza del Atlántico se caracterizaban por la alegría y por el bullicio y que generalmente eran liberales. Se extiende muchísimo hablando de una tal raza antioqueña, que son los más bacanos, que son españoles del norte de la península, que tienen cualidades muy nobles, de trabajadores, que tienen un culto a la familia, que no sé qué, que sí sé más, Habla también de una raza del Tolima y de una raza del Cauca. Qué gonorrea, marica. Eso es solamente el ejemplo de Luis López de Mesa. Son, si no estoy mal, unas 6 conferencias. Pues cada autor de los que están ahí tienen como sus propias visiones idealizadas de la raza, pero digamos que todos coinciden en la parte biológica, en la parte cultural. Unos se extienden más en la parte fisiológica, otros se extienden más en la parte de la educación, y algunos hablan de la degeneración de la raza. Es decir, a partir de, entre comillas, mediciones y entre comillas, estadísticas, algunos plantean que la raza colombiana en algunas partes tiene unas degeneraciones físicas que se traducen en, por ejemplo, la altura de las personas, la talla de las personas, que tienen degeneraciones más sociales, que están ligadas, por ejemplo, a la longevidad y a la pobreza, y genéticas, que están ligadas a las enfermedades y a qué tanto se reproducen esas razas, pero que también son degeneraciones morales. Entonces hay razas que están más llevadas a la delincuencia o a una mentalidad muy enferma y proponen también soluciones, porque pues como son científicos tienen que proponer soluciones, obviamente. Claro. Entonces muchos proponen que la educación es una solución. Entonces ellos dicen que con educación se puede mejorar la raza, aunque otros dicen que de todas formas la educación es el mismo problema, porque los que dicen esto de que la educación es el problema no creen en esa degeneración de la raza, sino que dicen, no, las razas están bien, lo que nos hace falta es educación. Y por supuesto, unos lo que hacen es decir que lo que hay que hacer es blanquear la raza y fomentar la migración europea blanca, por supuesto, a Colombia. Cosa que se hizo. Pocos se intentó, pero no se logró. Pues, o por lo menos no en una medida significativa como sí se logró en Argentina, Sí. Chile y Brasil, el sur de Brasil. Sí. Aquí también está presente un poco la idea de mestizaje en algunas conferencias y se ve eso como la fortaleza de una raza colombiana, que la raza colombiana es mestiza y que es precisamente ese mestizaje lo que la hace superior. En cuanto, digamos, al debate, es cuando uno lee todo el libro, uno se da cuenta que es una de las expresiones más, digamos, evidentes de cómo funcionaba ese pensamiento racial. O sea, si uno quiere trabajar raza en ese periodo de la historia, es
indispensable abarcar estas conferencias. Que así vean la raza colombiana de una forma positiva, como una forma que no la ven degenerada, igual están haciendo una lectura de la raza desde lo determinante y desde lo biológico, que a su vez ellos mismos ligan a lo cultural. Y que una lectura transversal también nos deja ver que la conexión entre geografía y raza, por ejemplo, que lo negro sea de tierra caliente, también está presente en todo el texto. Entonces, pues nada, ese es el dato random. Me pareció una gonorrea tener que leer eso. Menos mal ya lo había hecho para una clase que vi, pero pues es muy denso, pero toca leerlo para poder entender en parte esas raíces del racismo aquí en Colombia y en parte también esas raíces de un regionalismo que tampoco tiene sentido y que es un regionalismo que también está ligado tanto a lo geográfico como a lo racial hoy en día, ¿no? Y que de todas formas son ideas que estaban presentes en las élites y que son ideas que van hasta bien entrado el siglo XX, incluso hasta los 50s y los 60s, porque ahí encuentras tu eugenesia, encuentras pues ese regionalismo colombiano y incluso todo el tema del bipartidismo también está súper embebido en este debate. Entonces es un episodio de la historia de Colombia que vale la pena echarle un vistazo. En el texto con bibliografía hay harta bibliografía al respecto de esto y pues sí, espero que se hayan interesado por este tema tanto como yo cuando estaba preparando este episodio. Bueno, antes de irnos queremos agradecerle a todas las personas que nos colaboraron para hacer este episodio. A Andrea, a Emily y a Max. Agradecemos mucho el tiempo que le dedicaron a esta tarea. También a quienes nos respondieron pero no pudieron enviar el audio. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Suscríbanse para saber cuando saquemos un nuevo episodio. Pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta desconocidos. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Podcast RAH de Random Access History para ver memes y otras cosas aleatorias de la historia que nos gusta contar aquí. Y de paso nos pueden escribir con preguntas, comentarios, solicitudes, lo que quieran. Un especial agradecimiento a Sergio Tovar por su música tan chimbita. Y de nuevo gracias por escucharnos y se despiden como siempre quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas.